está Fraternidad. Estamos en el Senado parisino. Esta niña a mucha lata. En Jardines de Luxemburgo, París. Ahí va Cristinita corriendo, pero no, acá está tomando el fresco. Aquí tenemos unos patitos. Aquí está una piscinita que descansadita en este estanque. Bastante bello. Donde las pacientes. Estos jardines del Senado, aquí en el Jardín de Luxemburgo, están extraordinariamente bellos. No sé qué cúpula es esa, está atrás, pero está extraordinariamente bello. Aquí están. Este es el amor parisino. Ustedes lo pueden ver. De todas maneras. Esta es la parte trasera del Senado. Aquí en los jardines de Luxemburgo. Esta es la siguiente, caminando en el centro de la pantalla. La parte posterior, en los mismos jardines, se nota No. Me grabo la de allá para acá. Para ponerle un mensajito a tu hija Cristina.
Para ti, hija Cristina, para demostrarte que los del Palacio de Luxemburgo se han copiado del jardín que tenemos en la casa. Muy bien, muy bien. Very good, very good. Ay, te entendió muy bien. Venga, venga. Récord. Está grabando. ¿Ah? Yo para pararle otra vez, te picas aquí. Pero le picas aquí. Ahorita si tú te fijas aparece abajo un puntito rojo. Ya le piqué, ahí dice récord. Y abajo de la pantalla está un poquito rojo. Un puntito rojo. Quiere decir que está grabando. Y luego para. Date. Deja. ¿Tú no vas a salir tú en ningún momento o qué? ¿No vas a salir tú? ¿Eh? Ahí traigo el ese con que grabarlo. Necesito ver cuál es. Puedes leerlo, pero así como si la cosa no vas a tener tiempo nunca. Bueno, persigue. Ese es el panteón, que es el que tenía, parece que el cucurucho verde que lo acabamos de ver aquí enfrente. Por aquí. Y ya nos vamos. Esta belleza de flores con la belleza que tenemos al fondo se ve con toda su nitidez. Una flor llena de flores. Tu mamá, Cristinita, tu mamá. El verdor de los árboles por este otoño, tanto que le fascinan a tu papá. Tomados del lado opuesto de los jardines de Luxemburgo. Aquella cúpula parece que es un edificio llamado el Panteón. Los árboles están agarrando su color otoñal. Le ferme puis on fait ça. Hein? Tu fermes avec. Tu mamá igual le preguntó a que siempre toda la vida. La gente está diciendo que sí quiere jugar. En la parte del palacio trasera, vista en toda su magnitud. ¿Me tomas acá la maravillita? Sí. La primera vez para la multitud. Frente al McDonald's.
al fondo, la Torre Eiffel y los jardines de Luxemburgo. Aquí inicia la Sorbona de París. Tomada en toda su magnitud a las 8 de la noche. ¿Te parece que no oscurecido? Luna llena en París a las 8:20 de la noche, con Nuestra Señora de París al fondo y la luna y el río Sena. Y aquí están los shows en vivo como le gusta a Alejandro. El Polis París, espectáculo permanente, shows en vivo, lesbianas, fantasías y todo lo demás. Ahí va tu mamá. A curiosidad, tenemos a la señora comiendo porquerías. Muy dulce. Ya se está comiendo su tortota en una fuentecita muy simpática, en una plaza llena de pizzas finas, restaurantes. Y viene con su torta, como dice ella, su porquería. Aquí la vemos comiendo como es esperado. Ahí está. Antonio, por favor. Déjame comer en paz. Se llama la isla San Luis, es un barrio residencial y arreglado a principios del siglo XVII. Y después de cruzar la capital, el río Sena sale de París, cruza otra provincia que es Normandía y al final se desemboca en el Canal de la Mancha con el puerto de Le Havre. Hoy es el segundo puerto de Francia, pero fue establecido en el siglo XVI por el rey Francisco I y a principios fue un puerto militar. París nació en la isla de la Cité. La isla es oval. Entonces cada vez que se ensanchó París intentó conservar su forma inicial y por eso hoy en día París tiene aproximadamente una forma redonda. Y cada vez que se ensanchó París, alrededor de la ciudad, para protegerla de las invasiones, levantaron recintos murallas. El primer recinto de la capital fue un recinto natural, porque fue el río Sena que rodea la isla de la Cité. Y el último recinto lo echaron abajo en 1920 y se llamaban las fortificaciones de Thiers. Thiers es un apellido, se escribe Thiers y es el apellido de un hombre político de la Tercera República Francesa. Para la Primera República Francesa vino
con la Revolución Francesa, o sea, en 1792. La Segunda República Francesa vino con la caída del último rey que hubo en Francia, quien fue Luis Felipe d'Orléans, y su caída fue en 1848. Y la Tercera República Francesa vino después de la caída del emperador Napoleón III. La Tercera República Francesa vino con la caída del emperador Napoleón III. Eso fue en 1870. Y la Cuarta y la Quinta Repúblicas Francesas son del siglo XX. Y nosotros, hoy en día, vivimos bajo la Quinta República Francesa y el señor Mitterrand, nuestro presidente actual, es el quinto presidente de la Quinta República Francesa. Alrededor de la ciudad de París quedan también dos bosques. Uno está en el sureste, se llama el bosque de Vincennes. El otro está al lado opuesto, se llama el bosque de Boulogne. Los dos bosques tienen aproximadamente 800 hectáreas de superficie. Vienen a ser los dos pulmones de la ciudad. Y fueron arreglados en inmenso parque a finales del siglo pasado, cuando se dejaron a París su aspecto moderno. Y cuando se trata del aspecto moderno de la ciudad, se trata de su aspecto actual, con estas calles largas, anchas, con aceras y casas de piedras casi todas del mismo estilo arquitectónico. O sea, con 5 o 6 pisos, balcones de hierro forjado. Dos personas dejaron a París su aspecto actual. Uno fue Haussmann y la otra persona fue Napoleón III. ¿Cuál fue la relación entre Haussmann y Napoleón III? Pues Haussmann fue prefecto de Napoleón III, más o menos lo equivalente hoy a primer ministro. Y el nombre de Napoleón le suena bastante, pero al que conocen es a Napoleón I, al famoso emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón III fue sobrino de él. Entonces, cuando vino la caída del famoso emperador Napoleón I, toda la familia imperial tuvo que desterrarse. Y el futuro Napoleón III, el sobrino, dejó Francia y se fue a vivir a Londres. Y resulta que Londres, en el siglo pasado, en comparación a nuestra capital, era una ciudad moderna. Eso porque hubo un incendio en 1666 que destruyó casi enteramente la capital de Gran Bretaña. Entonces, cuando el futuro Napoleón III se fue a vivir ahí, conoció una ciudad nueva y en sus maletas llevaba mapas de París, donde empezó a dibujar con colores distintos los barrios de nuestra capital que necesitaban en urgencia modernización. Y desde Londres preparaba un golpe de Estado para volver a Francia y seguir con la corona imperial. Entonces, a su vuelta encargó a Haussmann de dejar a París su aspecto actual. Y desde la época de Helios, desde finales del siglo pasado, París tiene 20 barrios, dispuestos como un caracol. O sea que el número 1 está en el centro y los otros dan la vuelta alrededor. Y París, con sus 20 barrios, tiene 2 millones de habitantes. Pero el Gran París, que son los 20 barrios de la capital, más la periferia, que es muy pegada, eso se llama el Gran París. Y el Gran París tiene 10 millones de habitantes. Desde aproximadamente unos 10 años, porque la gente prefiere vivir fuera de la capital y venir todos los días a París para trabajar. Porque vivir fuera de París es un poquito más conveniente, a nada más que 8 kilómetros del centro de la capital. Hoy en día se puede todavía comprar una casa particular y se puede también alquilar una vivienda con 2 o 3 habitaciones, con una cocina y un baño bastante grande. Y eso con un alquiler mensual de aproximadamente 2.500 francos. Pero dentro de París
Hoy en día ya no se puede alquilar. Más de una habitación sola con un rincón de cocina y un rincón de baño, con este alquiler mensual de 2.500 francos. Y un peón gana cada mes un sueldo mínimo mensual de 4.500 francos, que son aproximadamente $800. Ahora, París tiene sus 20 barrios desde el 1 de enero del año 1860 y desde la misma fecha, Francia tiene su aspecto geográfico actual. Antes faltaban Niza y Saboya, que pertenecían a los italianos. Ahora, estamos en el barrio número 1. Y pasando el semáforo a mano derecha, van a ver la fachada principal del Louvre, levantada en el siglo XVII, en la época del rey Luis XIV, del rey Sol. Se llama la columnata de Perrault, eso es el apellido del arquitecto, que fue hermano del autor Los cuentos de Ada. Luego, después de ver la fachada principal del Louvre, vamos a seguir el río Sena. Y van a ver que en el centro del río queda la isla de la Cité. Y en la punta de la isla hay un puente. Se llama el Puente Nuevo, pero es el más antiguo de la capital. Simplemente se llama el Puente Nuevo porque fue el primer puente de París, levantado con piedras y sin casas encima. Y en el centro del puente van a ver que queda una estatua ecuestre, que es la estatua del primer Borbón, de Enrique IV. Él inauguró el puente, montado a caballo. En la fachada principal que no la vimos. Por eso la estatua de él queda en el centro del puente. Y el rey Enrique IV tuvo una frase que pasó a la historia. Cuando llegó a París dijo: París bien vale una misa. A continuación, después del puente, Ay, qué hermosa esta vista desde aquí. Las casas. Qué hermosas vistas aquí. entonces, después del puente en la isla, van a ver que queda un edificio medieval con torreones, que fue el primer palacio de los reyes de Francia, la conserjería. Y así se llamaba porque en cada palacio, cada rey tenía un conserje. Ser conserje en el palacio del rey significaba ser gobernador del palacio. Pero la conserjería se hizo más famosa durante la Revolución Francesa, cuando la cambiaron en cárcel. Vino a ser cárcel de María Antonieta. Hoy es un museo. Se puede visitar el calabozo de María Antonieta, cambiada en cambio conmemorativa. Y dentro de la conserjería se ve también recuerdos de la guillotina, como por ejemplo el cuchillo de la guillotina, que es una placa de hierro que pesa 7 kilos. Y la guillotina es una máquina importada de Italia por el doctor Guillotin. Porque antes de la revolución en Francia decapitaban con hacha. Entonces, a mano derecha tenemos la parte oeste de la isla, que es la parte dominada por el poder administrativo desde los principios de la historia de París, porque es donde quedaba el primer palacio de los reyes de Francia. Hoy es donde queda el Tribunal de Justicia de París, donde queda el cuartel general de la policía y la jefatura de policía. Y un poquito más adelante van a ver que queda la parte este de la isla, que es la parte dominada por el poder religioso. Hoy en día es donde queda la catedral Notre Dame. Pero antes de la catedral, donde la catedral
habían 4 iglesias merovingias y antes un templo pagano. Y a partir del siglo XII empezaron a levantar la catedral. Empezó a levantarla el primer obispo de París, Mauricio de Sully. Y así se llamaba porque venía del pueblo de Sully a orillas del río Loira. Cuando llegó a París no había catedral, no había iglesia digna de la capital, entonces empezó a levantarla. Pero nunca la conoció terminada, porque para levantar Notre Dame 200 años tardaron. Ahora, frente a la parte este de la isla de la Cité, queda aquí a mano izquierda la plaza del ayuntamiento, donde de frente a la plaza queda la fachada principal del ayuntamiento de París. Y detrás del ayuntamiento empieza un barrio de París, que es el barrio del Marais. Significa pantano, porque toda esta zona de París, a principios de la historia de la capital, era un pantano. Primero desaguaron el pantano, poco a poco empezaron a levantar el edificio, pero en el barrio, que viene a ser en el siglo XVII, un barrio residencial, y donde en el siglo pasado estaba viviendo Víctor Hugo. Y detrás de la isla de la Cité, enfrente del barrio del Marais, queda la segunda isla de París, que es la isla Saint-Louis, levantada a principios del siglo XVII, en la época del rey Luis XIII. En el siglo pasado es donde vivían los poetas. Hoy en día es donde vive la familia Rothschild, banqueros, y es donde vive también Madame Pompidou. Palacete del siglo XVII, son propietarios del palacete. Y Madame Pompidou vive en el muelle que hay detrás. Ahora, cuando vamos a salir de la isla San Luis, van a ver a mano derecha la punta este de la primera isla, de la isla de la Cité, donde queda la última parte edificada a la derecha, en el ábside. Eso es, la última parte edificada de la catedral. Nuestra Señora de París nos salva. Que no es una voz normal. Para allá tomar. Ahora, en este torreón, perdón, en esta torre de la catedral, esta que está en restauración, empezó hace poco la restauración de la catedral y va a durar 10 años. Entonces, en esta torre de la catedral queda la campana mayor, se llama la Savoyarde,
fecha del siglo XVII, tiene un timbre de fa sostenido y no es la que tocaba el jorobado. Caminemos, sí, que se quede con la que se quede con Nos cambiamos. Ay, sí, Bueno, no te olvides con la parte de Caribe. Normalmente en Francia, para tener acceso a una biblioteca, el público tiene que sacar abono. Y según el abono les prestan un libro o dos durante un mes. Pero en la biblioteca del Centro Pompidou no hace falta sacar abono porque el precio es inglés. Llegamos muertos. Y al otro museo fueron al de impresionismo. No, tratar de quiero ver si vamos. Esta calle que vamos a seguir ahora se llama la calle Santiago, porque durante la Edad Media, en la margen derecha, detrás de nosotros, se citaban los peregrinos. Y después de citarse ahí, seguían todo recto esta calle para salir de París, cruzar Francia y llegar hasta Santiago de Compostela, en España. Y esta calle Santiago es una calle arreglada encima de una antigua vía romana, la vía orientada norte-sur. Como venía del sur, para los romanos llevaba un valor simbólico, porque venía de la ciudad madre de Roma. Y esta calle Santiago es una calle opuesta a de París, como Roma y Atenas. Es una ciudad levantada sobre colinas. En París hay tres colinas principales, dos que dan en la margen derecha, detrás, y una en esta margen izquierda. Y esta calle Santiago conduce hasta la cumbre de la tercera colina, que es la colina Santa Genoveva. Y Santa Genoveva es patrona de París. Y esta calle Santiago cruza el barrio de los estudiantes, que es más famoso bajo la palabra de barrio latino. Y así se llama porque los estudiantes hasta el siglo XVI hablaban latín y se les enseñaban el latín. Los niños empiezan a seguir clases en las escuelas infantiles a la edad de 3 años. 2 años siguen. Luego a la edad de 5 años entran en escuelas primarias, donde aprenden a leer, escribir, contar, un poco de historia, gramática, geografía. Luego a la edad de 10 años pasan a colegio, donde tienen que estudiar 4 años, donde les enseñan idiomas, y luego pasan al liceo, donde en 3 años se preparan al bachillerato. Y si salen aprobados del bachillerato, en ese caso se pueden matricular en las universidades. Y de momento son 7 años para salir con una carrera de médico generalista y 4 años para salir licenciado en Derecho o idiomas. Y como estamos en pleno barrio de los estudiantes, pasando el semáforo, todo el bloque que tenemos a mano derecha es la mejor universidad de toda Francia. Es la Universidad de la Sorbona. Y se llama así porque
fue establecida por Roberto de Sorbonne, que fue sacerdote del rey San Luis. Del apellido del sacerdote viene el nombre de la universidad, donde a principios había, durante la Edad Media del siglo XIII, una enseñanza teológica para 50 alumnos pobres. Hoy es la mejor enseñanza de letras y filosofía. Y cerca de la Universidad de la Sorbona queda la mejor universidad de derechos, pasando el semáforo el bloque de la izquierda. Pero la mejor universidad de medicina no está en París, está en el sur de Francia, en la ciudad de Montpellier. Y el 95% de las escuelas, de los colegios, de las universidades es estatal. O sea que es una enseñanza gratis. La enseñanza es gratis, pero los libros están a cargo de los estudiantes. Y después de la Universidad de Derechos, van a ver al fondo a mano izquierda el Panteón. Antes de la Revolución era una iglesia, justo al fondo de la izquierda. Era la iglesia Santa Genoveva. Durante la Revolución saquearon, destruyeron varias iglesias. Esta, en vez de destruirla, la cambiaron en Panteón, donde en la cripta descansan médicos, políticos, científicos, entre ellos Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire. Y ahora, de frente a nosotros, tenemos un parque. Dentro del parque se ve la esquina de un castillo. El parque y el castillo se llaman igual, Luxemburgo. Es que llevan todavía el apellido del primer dueño del terreno, el duque de Luxemburgo, a quien una reina de Francia, María de Médicis, segunda esposa de Enrique IV, compró el terreno, cuando el cuchillo de Ravaillac la dejó viuda. No se llevó muy bien con su marido porque era un poquito infiel, ella tenía cabeza dura. Entonces, cuando el cuchillo de Ravaillac la dejó viuda, como según ella no se encontraba a gusto en el Palacio del Louvre, compró el terreno y encargó a su arquitecto de levantar el castillo de Luxemburgo. Pero resulta que no lo pudo disfrutar, porque si no se llevó bien con su marido, tampoco se llevó demasiado bien con su hijo Luis XIII, que desterró a su madre a Colonia según los consejos de su famoso primer ministro, el cardenal de Richelieu. El cardenal de Richelieu descansa en la capilla de la Universidad de la Sorbona, y desde finales del siglo pasado, el castillo de Luxemburgo es el Senado de Francia. Y el parque que queda alrededor es un parque público, pero como queda en pleno barrio de los estudiantes, hoy en día es el parque preferido de ellos. Cuando pasa buen tiempo entre una clase y otra, tienen una hora o dos libre, en vez de quedarse encerrados en la sala de estudios, salen y sentados en el parque leen y estudian. Y detrás del Parque de Luxemburgo, este edificio de piedras es la mejor escuela de ingeniería de toda Francia. Ahora, seguimos el eje principal del barrio de los estudiantes, que es el Boulevard Saint-Michel. Pero estamos ahora en la parte alta, que es, digamos, la parte residencial. La parte animada, agitada, cosmopolita, la dejamos desde la fuente hacia abajo. Y hace unos 24 años atrás no había asfalto por las calles de París. Debajo del asfalto están los típicos adoquines, pequeños cuadrados que pesan bastante. Todo el mes de mayo del año 68 fue un mes de paro total. Todo el país estuvo paralizado, pues estaba en huelga. Entonces, como aquel año hacía muchísimo calor por esta zona, los estudiantes organizaban manifestaciones. Sacaban los adoquines, les amontonaban, y cuando la pelea iba en serio, tiraban los adoquines a la policía. Cuando terminó el mes de mayo, rápidamente cubrieron todas las calles de París con asfalto para no volver a encontrar el mismo tipo de problema. Y cuando terminó el mes de mayo, el general de Gaulle organizó un referéndum. El pueblo votó en contra del general. Al año siguiente el general se retiró y falleció. ¿Qué será eso? Eso es rojo, se veía ya. Hasta que sigue por Al ahí. final del Boulevard Saint-Michel van a ver, justo de frente a nosotros, al fondo, un edificio de piedras con una cúpula gris
es el Observatorio de París. Levantado en la época del Rey Sol, Luis XIV, orientado según los 4 puntos cardenales. Qué cosa tan linda. Y el meridiano Así de se París acaba. divide en 2 partes iguales el Observatorio de París. Vamos a cambiar de barrio. Vamos a entrar en otro barrio intelectual. Vamos a entrar en el barrio de Montparnasse. No lo confundan con otro, que tiene un nombre bastante parecido, que es el donde vamos a ir mañana, que queda en la otra margen de la capital. Ahora estamos en Montparnasse, donde estuvo viviendo el revolucionario ruso Trotsky y Lenin. Y lo que es hoy el punto clave del barrio de Montparnasse es un rascacielos. El único rascacielos levantado dentro de la capital. Lo levantaron hace unos 20 años y desde que lo levantaron se dieron cuenta que es un error, porque estropea muchísimo el estilo arquitectónico de la capital. El rascacielos de Montparnasse es oficina de 58 pisos y arriba queda un restaurante panorámico donde se llega en 38 segundos que tardan los ascensores. Y debajo del rascacielos de Montparnasse queda una estación de ferrocarril. Una de las 6, París tiene 6 estaciones de ferrocarril. Cada una está en un barrio diferente, porque cada una conduce hacia una provincia distinta. La estación de Montparnasse es la que lleva hacia la provincia de Bretaña. Y desde hace 3 años, es de donde sale el tren de alta velocidad Atlántico, donde se llama porque va bordeando la fachada del Océano Atlántico y junta la capital francesa con la frontera española en 5 horas. A donde pusieron en servicio por primera vez el tren de alta velocidad, el TGV, es en la estación de Lyon, que es la que queda en la parte sureste de París, porque conduce hacia la parte sureste de Francia. Está también Suiza, Italia, Grecia y el Oriente Medio. El primer recorrido del tren de alta velocidad era el de París-Lyon, que son 500 kilómetros. Y el tren de alta velocidad lo recorre en exactamente 2 horas. Ahora van a ver, a la mano izquierda, al fondo de esta plaza, el rascacielos de Montparnasse. Y detrás del rascacielos de Montparnasse queda el cementerio de Montparnasse, donde descansan Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, porque justo a la derecha empieza otro barrio intelectual, que es el de Saint-Germain-des-Prés, donde nació el existencialismo. En los años 50, porque un poquito más abajo, Saint-Germain-des-Prés, era un café intelectual, que es el café de Flore. Y frecuentaba el café de Flore el filósofo Jean-Paul Sartre, su compañera Simone de Beauvoir y el escritor, el filósofo Albert Camus, cuando se encontraba en París. A mano izquierda y Saint-Germain que a la derecha. Ahora ven también que de cada lado de las calles de París hay unos árboles plantados. De los que están en los parques y los jardines, la capital tiene un poquito más de 100.000 árboles plantados así de manera simétrica. La mayoría son estos que tienen una hoja muy parecida al arce canadiense, se llaman plátanos. Hay también castaños de India, hay también tilos y acacias. Y eso es iniciativa del prefecto Haussmann, plantar árboles de cada lado de las calles de París. Y en París hay calles, bulevares
y avenida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues cuando empezamos la visita, comentaba que cada vez que se ensanchó París alrededor de la ciudad, para protegerla de las invasiones, levantaron murallas. Cuando ya no era necesario tener murallas alrededor de la ciudad, las echaron abajo. Y el terreno ganado vino a ser un bulevar. Eso es la diferencia entre bulevar y avenida. O sea que donde estaban antes las murallas, hoy es un bulevar. Pero no hay diferencia. Y las calles se identifican enseguida porque son más estrechas, más pequeñas que los bulevares y las avenidas. Los maridos subían como mendigos por las calles de París. Cuando terminaron de levantar el conjunto, dieron alojamiento, cuidaron a 6.000 soldados inválidos al servicio del rey. Y hoy en día, una parte del edificio sigue funcionando como hospital, donde se cuidan y se curan a unos 100 soldados de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Y todo el resto funciona como museo del ejército y de las armas. Entonces hoy en día, el edificio que tenemos de frente sería más todavía iglesia, pero ya no funciona como iglesia. Es un museo. Y es museo porque dentro quedan varias tumbas, que la más famosa es la de Napoleón, del emperador. El emperador Napoleón no murió en Francia. Murió desterrado por los ingleses a una chiquitita isla que queda en el centro del Océano Atlántico, entre las costas de África y las de Brasil, en la isla Santa Elena. Ahí tuvo que vivir Napoleón 7 años, porque al final de los 7 años murió a la edad de 51 años de una enfermedad y asistir a una ópera, la famosa ópera de París. Entonces cuando vino, tuvo un detalle. Nos trajo, nos regaló la tumba del rey de Roma. Y al lado de la tumba del padre y del hijo descansan dos de los miembros de la familia de Napoleón. Uno es el hermano menor, Peroni, y el otro es el hermano mayor, José Bonaparte. Napoleón lo hizo rey de España a partir de 1810, y desde entonces le quedó un guardia siempre. Y le sacamos. Yo algo le saqué. Ahora vemos dónde tiene la tumba de Napoleón. Ahora vamos a ver dónde el joven Napoleón fue alumno. En la escuela militar. Pero la escuela militar no la confundan con Saint-Cyr. Saint-Cyr es más famoso, pero queda fuera de París. Esta escuela militar la levantaron en el siglo XVIII, en la época del rey Luis XV, y según los consejos de su famosa favorita, Madame de Pompadour. Ella aconsejó al rey levantar la escuela militar para 500 alumnos de la nobleza de París, que se destenían al servicio del rey. Y resulta que cuando terminaron de levantar la escuela militar, cambiaron de idea. Y aparte los 500 alumnos de la nobleza de París decidieron de recibir en esta escuela militar a los mejores alumnos de las escuelas militares de las provincias de Francia. Se recibieron a 5 alumnos de la escuela de Bourgogne, y entre los 5 había un chico bastante tímido llamado Napoleón de Bonaparte. El futuro emperador fue alumno un año, desde la edad de 15 años hasta la edad de 16 años. Y luego en el siglo XX el general de Gaulle y el mariscal Pétain fueron profesores en la escuela militar de París, que ocupa toda la manzana. Y ahora van a ver que frente a la escuela militar queda un parque, se llama el Campo de Marte. Marte, en la mitología romana, fue dios de la guerra. Entonces, antiguamente, el Campo de Marte formaba parte de la escuela militar. Y es donde habían desfiles de los cadetes de la escuela militar. Y en el Campo de Marte, exactamente un año después de la toma de la Bastilla, aquí se desarrolló nuestra primera fiesta nacional. Se llamaba la Fiesta de la Federación. Ahora vamos a hacer una parada de 10 minutos
para que puedan sacar fotos de la Torre Eiffel. No te va a bajar el plan, sino de este. ¿Puedes preguntarle? Bueno, entonces ahora vamos a seguir la avenida de Sucre, parte dos barrios de la capital, que pasa entre el número 7 a mano derecha y el número 15 a mano izquierda. Por Iberia, que es la Son dos línea barrios que viaja residenciales de la la vez capital. pasada llegamos Y a al Canadá. final, en la avenida de Sucre, vamos a pasar delante de la Y Torre la segunda vez por Chicago. Y ahora se puede La se puede decir que es el símbolo de la ciudad. O sea, una primera vez Se por llama Canadá y la Torre segunda vez por Estados Eiffel Unidos. porque su constructor, un ingeniero, un especialista de construcciones metálicas, se llamaba, Gustavo Eiffel. Gustavo Eiffel nos levantó la torre en 1889 en ocasión de una feria internacional. Nosotros tenemos vuelo directo de Pero en Buenos aquella Aires. época, la torre no era tan alta como hoy. En aquella época la torre tenía 300 metros. Y resulta que creció de unos 20 metros cuando en la punta de la torre levantaron la antena de la televisión francesa. Entonces hoy mide en total 320 metros, pesa 7.000 toneladas, su peso al suelo es igual al peso de un hombre de tamaño medio sentado en una silla, o sea 4 kilos por centímetro cuadrado. La torre es de hierro, el hierro se oxida, entonces si queremos mantener a la torre la tenemos que pintar. La pintamos cada 7 años y para pintarla se necesita casi nada, 35 toneladas de pintura. 35 toneladas de pintura ocupan. Empiezan de arriba y van bajando. Hoy en día, Desde arriba en la van torre bajando. hay ascensor, pero el día de la inauguración oficial, los ascensores no funcionaban, que todavía no existía. Y como Gustavo Eiffel levantó la torre 100 años después de la Revolución, para conmemorar la fecha de la Revolución, levantó en todo 1.789 escalones que los hombres del gobierno intentaron subir. Lo intentaron porque, como lo adivinan, ninguno llegó hasta arriba. Los cansados, sudando, se pararon, se sentaron en los escalones de la Torre Eiffel. Y la única persona que pudo izar la bandera fue el constructor Gustavo Eiffel. Necesitó 2 años para levantar su obra y durante los 2 años no hubo un solo accidente. Frente a la Torre Eiffel van a ver que hay un puente que nos va a permitir cruzar el Sena para pasar de la margen izquierda, donde estamos, a la margen derecha. Se llama el puente de Iéna, con regalo de Napoleón a la ciudad de París. Porque Napoleón tenía un proyecto que era lo siguiente. Aquí en esta margen izquierda quería levantar un barrio administrativo y al otro lado del Sena quería levantar el palacio de su hijo. Pero vino la derrota y lo único que pudo hacer Napoleón es regalar a París el puente. Se llama Puente de Iéna, conmemora la victoria de Napoleón contra Rusia. Entonces en 1814, cuando los aliados, que fueron los enemigos de Napoleón, cuando llegaron a París, nada más que el nombre de Iéna sonaba a los oídos del rey de Rusia como una insulta, y el señor había decidido de echar abajo nuestro puente. Menos mal que el rey que teníamos en aquella época no se lo permitió. Así cruzamos el Sena, pasamos a la margen derecha, donde queda un edificio, un conjunto relativamente moderno. Se llama el Palacio de Chaillot. Lo levantaron en el siglo XX, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo aire. Sí.
Vale, entonces el Palacio de Chaillot hoy abriga museo. En la ala que queda a la derecha está el Museo del Cine y el Museo de los Monumentos Franceses. Es donde se puede ver moldes de las estatuas del patrimonio francés. En el centro queda una terraza, debajo queda un teatro, el Teatro Nacional de París, y al final de la terraza, de la segunda ala, donde quedan dos otros museos. Uno es el Museo del Hombre, el Museo de Antropología, y el otro es el Museo de la Marina. Y en el Museo de la Marina queda, entre otros, un barco un poquito más famoso que los demás. Se llama en francés la Belle Poule. Traducida al castellano significa la Bella Gallina. Y es el barco que nos trajo los restos de Napoleón desde la isla Santa Elena hasta Francia. A la playa de Napoleón, bastante cerca de aquí, queda otro monumento que lo manda a levantar Napoleón, que es el Arco de Triunfo. Lo manda a levantar para conmemorar la gloria de su gran ejército. Y nosotros, para llegar hasta el Arco de Triunfo, vamos a seguir una avenida, la que tenemos de frente, que es una de las 12 avenidas que llegan hasta la plaza que rodea el Arco de Triunfo. Entonces, cuando las 12 avenidas llegan hasta la plaza, dejan a la plaza el dibujo de una estrella. Por eso se llama Plaza de la Estrella, o se llamaba, mejor dicho, porque desde hace unos 20 años nos cambiaron el nombre de la plaza. Ahora se llama Plaza Charles de Gaulle. Cambiaron el nombre en honor, en homenaje al general de Gaulle, quien fue presidente de Francia durante unos 10 años y fue el primer presidente de la Quinta República Francesa. Pero si ustedes, durante su estancia en París, se despistan y necesitan preguntar al francés dónde queda aquella plaza, le pueden preguntar de las dos formas, Plaza de la Estrella o Plaza Charles de Gaulle, y verán que el francés, sin extrañarse, les explicará y les contestará. Porque a nosotros no nos gusta cambiar los nombres de los lugares. Entonces, en el centro de la plaza queda el Arco de Triunfo, dedicado a la gloria del gran ejército, y en el pilar que hay justo al final de esta avenida, en el pilar del Arco de Triunfo, van a ver que hay unas estatuas que representan a Napoleón coronado por la gloria. Y en el pilar que queda de frente hay otras estatuas que representan el himno nacional francés, la Marsellesa. Y debajo del Arco de Triunfo, entre los 4 pilares, queda la tumba del soldado desconocido. Es un soldado muerto, caído durante la Primera Guerra Mundial. O sea que la tumba del soldado desconocido conmemora a todos los caídos de la Primera Guerra Mundial. Y alrededor del Arco de Triunfo van a ver que hay unas piedras acadenadas, llevan un valor simbólico. Representan los 100 días de Napoleón. Es el plazo entre los dos destierros del emperador. El primer destierro fue la isla Elba. Queda bastante cerca de las costas de Francia. Y desde ahí se escapó Napoleón, volvió a Francia, tomó el poder, gobernó 100 días más. Y al final de los 100 días, tuvo la mala idea de entregar otra batalla contra los ingleses, que fue nosotros, la famosa derrota de Waterloo. De las piedras acadenadas que dan la vuelta entera al arco representan este valor acontecimiento de la vida de Napoleón. Y van a ver que en las fachadas interiores del Arco de Triunfo hay hay palabras grabadas. Las hay grandes y las hay pequeñas. Las grandes son todas las batallas de Napoleón y las pequeñas son los apellidos de los soldados del emperador. Algunos están subrayados. Son los apellidos de los soldados de Napoleón caídos en el campo de oro. Y debajo de la terraza hay un friso que da la vuelta entera al arco. En el friso hay palabras grabadas. Aquellas palabras son los nombres de las victorias de Napoleón. Así pueden aprovechar entre los coches para ver
suelo, verán que hay adoquines de color distinto, que forman precisamente el dibujo de una estrella, que es lo que se ve desde arriba, lo que deja, el dibujo que dejan las 12 avenidas. Y ahora, nosotros llegamos hasta la plaza por una de las 12 avenidas. Ahora nos vamos a alejar por otra de las 12, pero por la más famosa de toda París, la avenida de los Campos Elíseos. Pero vamos a conocer primero la avenida de los Campos Elíseos por la parte alta. En la parte alta de los Campos Elíseos, en Semana, es centro de negocios, con bancos franceses o extranjeros, con compañías aéreas, tanto la nuestra, que queda en la acera de la derecha, donde ven la bandera ahí de color blanco, rojo y azul, o como compañías aéreas extranjeras. Aquí está el Lido. Es un centro de negocios con oficinas de turismo, que sean de provincias francesas o de países extranjeros. Por atrás, por atrás. Es también centro de negocios con sala de exposiciones de coches. Y el fin de semana es lugar de diversión, con las cafeterías, los restaurantes, las salas de cine, las discotecas. Es también la avenida de la historia, porque siempre que hay un acontecimiento histórico importante, siempre hay una ceremonia en esta avenida de los Campos Elíseos. Y el acontecimiento histórico más importante fue la entrada del general de Gaulle a París con la liberación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se vio al general entrar desde el Arco de Triunfo, él solo a pie, y detrás de él venir su ejército. Para la avenida de los Campos Elíseos es también una buena caminata de exactamente 2 kilómetros, desde el Arco de Triunfo hasta el final, la Plaza de la Concordia. Y en esta avenida de los Campos Elíseos termina también la vuelta ciclista del Tour de France a mediados del mes de julio. Sé que no vamos a subirle y bajar de 34 kilómetros. Cuando vas en el gobierno, lo que caminas. Porque el restaurante de Croquet es lugar visita de los artistas. Y es uno de los muy pocos lugares de París donde muy de vez en cuando se llega a ver al actor francés más famoso, Alain Delon. Es lo mismo que dice siempre. Alain Delon. Los Campos Elíseos está en obras porque últimamente había perdido bastante de su elegancia. Ahí está el Lido de París, aquí está el Lido. Entonces el alcalde de París toma una serie de decisiones que es volver a dejar a la avenida de los Campos Elíseos su elegancia de antes. Les van a quitar todos los McDonald's, van a poner en hilera todas las terrazas de los cafés mirando hacia el centro de la avenida, van a plantar doble hilera de árboles, van a quitar el piso de las aceras, que de momento es de asfalto, van a poner losas de mármol,
Y van a quitar también el estacionamiento de estos coches en los laterales. Por eso está en obras la avenida de los Campos Elíseos, porque están haciendo aquí a la izquierda un parking subterráneo para recoger todos estos coches en el parking. Entonces todo lo que es, todo lo que es la anchura de las aceras va a ser peatón. En la siguiente esquina, a mano derecha, pasando el semáforo, se ve la casa Renault. En el segundo piso, Renault organizó un mini museo, donde se puede ver hasta casi el primer coche construido en las fábricas de Renault a principios del siglo XX. Y al fondo del primer piso queda una cafetería muy de moda últimamente en París, se llama el Pub Renault, pero no tiene nada que ver con el pub de los ingleses. La especialidad del Pub Renault son los cócteles de zumo de frutas, y los asientos van imitando a coches antiguos de la casa Renault. Ahora van a ver que la parte alta de la avenida de los Campos Elíseos termina una cuadra más adelante con un palacete del siglo pasado. Hoy abriga la dirección de una famosa revista francesa. Se llama Jour de France, Día de Francia. Con este palacete. Después del palacete, entonces vamos a cruzar una plaza. En francés se llama el Rond Point. Y siempre lo adornan tal cual como lo ven ahora, es decir, con césped, con fuentes. La base de las fuentes es de cristal, regalado por la famosa casa Lalique. Y en cada estación del año plantan la típica flor de la estación. En invierno, en el mes de diciembre, hace tanto frío que ninguna flor aguanta el clima. Y por eso ponen pinos blancos como si hubiera nevado. Y después del Rond Point pasamos a la parte baja de los Campos Elíseos, que presenta características totalmente distintas. La parte baja es el parque, el jardín de la avenida, donde quedan teatros y restaurantes. El edificio blanco redondo que hay a mano izquierda es un teatro. Se llama el Teatro Marigny. La avenida que queda a su lado se llama igual. Es que el teatro y la avenida conmemoran al marqués de Marigny, quien fue hermano de Madame de Pompadour, la famosa favorita del rey Luis XV. Y ella, con su hermano, consiguió un puesto importante porque vino a ser superintendente de los edificios del rey. Y al final de los 2 kilómetros que tiene la avenida de los Campos Elíseos, vamos a entrar en la quinta y la última plaza real de París, la Plaza de la Concordia. Realizada en el siglo XVIII, en la época del rey Luis XV, pero el rey nunca llegó a conocer la plaza como la vemos nosotros, porque en la época del rey, en el siglo XVIII, no estaba todavía aquel monumento erigido en el centro de la plaza. Aquel monumento es egipcio, proviene del templo de Luxor, del templo del faraón Ramsés II. Está cubierto con jeroglíficos que relatan las hazanas del faraón. El obelisco fecha del siglo XIII antes de Jesucristo y no es botín de Napoleón. Fue un regalo de Egipto a Francia porque unos 10 años después de la muerte de Napoleón, Egipto necesitaba la ayuda militar de los franceses. Entonces, en agradecimiento, nos regalaron el obelisco. Y de cada lado del obelisco hay 2 fuentes. La que está a la izquierda representa los ríos, la que van a ver a la derecha. La que queda a la derecha, entonces, la que está funcionando, representa los mares. Y alrededor de la Plaza de la Concordia, encima de los chiquititos pabellones, hay 8 estatuas enormes que representan las 8 ciudades más importantes de Francia después de la capital, que no está representada. Para de frente a nosotros
tenemos el parque de la margen derecha. Se llama el parque de las Tuilerías, porque donde está el parque antes había una fábrica de tejas. Tejas en francés se dice tuile. Y de esta palabra viene el nombre del parque, Tuileries en francés. Realizado en el siglo XVII por André Le Nôtre, quien fue el famoso jardinero del rey Sol Luis XIV. Y la obra maestra de André Le Nôtre es el parque del Palacio de Versalles. En el parque de las Tuilerías quedan dos edificios, uno aquí a mano izquierda, se llama l'Orangerie, invernadero de naranjas, es museo. Museo donde hay una exposición de colección privada en la cual se pueden ver pinturas de Chagall, Renoir, muy pocas pinturas de Modigliani, y donde están las 8 pinturas enormes de Monet, se llaman las ninfeas. Vamos a hacer una parada para que puedan sacar fotos de la plaza, de la avenida. Vamos a parar 15 minutos. Por favor, si quieren cruzar, no crucen corriendo por cualquier lado. Vayan hasta ahí, hasta el semáforo, y crucen por el semáforo. Otra cosa, tengan cuidado porque aquí suelen haber unos fotógrafos que sacan fotos que hacía la fuerza y luego vienen la sorpresa porque piden como cuando de frente a nosotros, donde hay una sola bandera en el tejado. Viene a ser guardamuebles de los reyes de Francia y hoy es un ministerio, es Ministerio de la Marina. Y del otro, donde están las dos banderas, queda el Automóvil Club de Francia y un hotel súper de lujo, se llama el Hotel de Crillon. Y en esta Plaza de la Concordia estuvo erigida la guillotina durante 13 meses consecutivos. Y en esta Plaza de la Concordia decapitaron a 1.200 personas, y entre ellas, delante de la segunda estatua a mano izquierda, el 21 de enero del año 1793, al rey Luis XVI. Tenía 39 años el rey. Luego desplazaron la guillotina a mano derecha y delante de la reja dorada, donde decapitaron a María Antonieta el 16 de octubre del año 1793. Y ella tenía 37 años. Pero la guillotina estuvo también erigida en otras plazas de París, como por ejemplo la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Nación, y estuvo también erigida en la Plaza de la Bastilla. Pero hay poco tiempo, hay 3 días, porque al cabo de 3 días la población protestó, se quejó y se la quitaron. La población protestó porque para el pueblo francés la Plaza de la Bastilla era un símbolo de la libertad. Entonces no tenía sentido tener ahí una máquina que mataba a la gente. Por eso al cabo de 3 días protestaron y se la quitaron. Pero durante toda la revolución la guillotina mató a 2.000 personas. Y siempre preguntan dónde queda la Bastilla. Hoy de la Bastilla no queda nada, como edificio tal cual. La Bastilla la levantaron en el siglo XIV en la parte sureste de París para proteger aquella zona de la capital. Pero cuando París se ensanchó, la Bastilla vino a incorporarse a la ciudad y perdió su función de fortaleza. Y vino a ser desde el principio del siglo XVII aquella famosa cárcel donde estuvo detenido una persona que no se sabe exactamente quién fue. Vino a ser héroe de una novela de Alejandro Dumas. Diseñadores. Se llamaba La Máscara de Hierro. Resulta que la Bastilla fue tomada por el pueblo el 14 de julio del año 1789. Con este acontecimiento se inició la revolución. Destruyeron un poquito, el pueblo fue hasta la Bastilla para tomar la Bastilla. Liberaron a los 7 presos que había dentro. Destruyeron un poquito el edificio que quedó tal cual hasta principios del siglo pasado. Y a principios del siglo pasado las derrumbaron totalmente y así aprovecharon las piedras para levantar el puente de la Concordia.
Desde la esquina de la plaza de la Magdalena, donde en el centro queda la iglesia de la Magdalena, una iglesia católica, pero se presenta como un Partenón, porque la levantaron en la época de Napoleón. Y Napoleón quería una iglesia que se presentaba así, con 52 columnas que la rodean, sin nave colateral ni brazos. Desde la esquina de la iglesia de la Magdalena, seguimos ahora la parte oeste del eje de los grandes bulevares, que es un eje orientado sureste-oeste. Es el que empieza en el sureste, totalmente al lado opuesto de París. Luego es una sucesión de 11 bulevares distintos, que llevan 11 nombres distintos, cruzan la capital y se terminan aquí en la esquina, detrás de nosotros. Y se debe la realización del eje de los grandes bulevares al Rey Sol, Luis XIV. Porque si durante toda la historia de París, cada vez que se ensanchó la capital, levantaron recintos, es cierto, salvo en el siglo XVII, porque en el siglo XVII pusieron en servicio un sistema que permitía proteger las fronteras. Entonces, como ya tenían miedo de tener invasiones a la capital, el rey mandó echar abajo el recinto de su padre y realizar en el mismo emplazamiento un paseo. Eso fue el principio de la historia de los bulevares. Y se puede decir que el eje de los grandes bulevares se divide en tres partes principales. La parte oeste es la que va desde la Plaza de la Magdalena hasta la siguiente plaza, la Plaza de la Ópera, que es la parte la más fina, la más elegante, con cafeterías elegantes, con las mejores zapaterías de París. Y donde queda, ahora lo van a ver en la esquina izquierda, todo un bloque que es un hotel. Se llama el Gran Hotel porque hasta hace unos años era el hotel de París que tenía la capacidad la más importante. 800 habitaciones tiene. Y en la otra esquina del Gran Hotel, debajo del Gran Hotel, haciendo esquina con la Plaza de la Ópera, queda el famoso Café de la Paz. La Plaza de la Ópera es otra plaza, otro cruce importante de París. Se llama Plaza de la Ópera porque van a ver que al fondo queda el edificio de la ópera. En la fachada principal van a ver que han puesto Academia Nacional de Música y también se llama la Ópera de París Palacio Garnier. Garnier es el apellido del arquitecto de la ópera. Y cuando estarán a punto de terminar su vuelta a Europa, llegando a Mónaco, ahí verán otro edificio levantado por el mismo arquitecto, que es el Hotel de París, donde queda el famoso casino de Mónaco. Para la Ópera de París fue el primer teatro lírico levantado en Europa, o sea que nuestra ópera luego vino a ser el modelo de las otras óperas levantadas en otras ciudades importantes de Europa. La Ópera de París es enorme, pero es enorme en cuanto a su superficie, porque la sala es muy chiquitita, tiene 2000 plazas, poco para un teatro lírico, y de las cuales nada más que la mitad tienen buena ubicación. Para la Ópera de París la levantaron en la época de Napoleón III. Primero levantaron la ópera y después levantaron todo el bloque, todo el hotel, el Gran Hotel. Ahora van a ver que encima de las ventanas de la ópera hay bustos de músicos, de libretistas. Y de cada lado de la ópera hay dos calles. En total son cuatro porque las hay dos de frente, dos por detrás. 4 calles en forma de rombo que rodean la Ópera de París y llevan nombres, apellidos de aquellos músicos, bustos que hay encima de las ventanas. Ahora, primero levantaron entonces la ópera y luego, a principios del siglo XX, abrieron la avenida de la ópera. La avenida de la ópera queda en la margen derecha, pues no se olviden que la margen derecha de París es centro de negocios. Cada barrio tiene su actividad principal. La actividad de la avenida de la ópera es el turismo.
Está bien. Gracias. Sí, acá. Tío, aquí está estupenda para filmar. Mira, la ópera. Cuidado, ponete más allá. Ya. ¿La pagaste? No. ¿Quieres que le pague? Es que cuando no hay voz, no hay nada que ver. Sí, me va a pagar. Antes, como era la calle principal, es el camino que seguían las caretas que llevaban los condenados a muerte desde la cárcel hasta la guillotina, erigida en la Plaza de la Concordia, porque siguiendo la calle Santo Honoré hacia la derecha, al final se llega hasta la Plaza de la Concordia. Y en la calle Santo Honoré, durante la Revolución estuvo viviendo Robespierre, también murió decapitado. ¿Qué quieres decir? Neta, pesaba 7 kilos. 7 kilos. El lechero no sé qué es. Está muy clarito el lechero. ¿Qué es la calle más antigua del país? Lo grabó en voz de la guía, quedó grabado perfectamente definido. ¿Para qué tan Esta es la iglesia que pasamos por Campuri. Debe ser la iglesia de la madre. ¿Estamos? Ya. Al Museo del Cine. ¿Usted está cerca de volver? Y la... Vamos a ver cómo calor, que hay calor.